acerca de esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y aún muchos hoy se siguen preguntando eso: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y muchas veces respondemos conforme lo responden otras personas, pero ¿quién es Jesús para mi vida? ¿Quién es el Jesús personal para mi vida? Y leíamos allá en Lucas 19:10 que nos habla acerca del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Que nos dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí encontramos el ministerio de Jesús. ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? Él vino a buscar y a salvar al perdido, a restaurar esta relación de Dios con el hombre, esa relación que se había perdido, que se había dañado allí en Edén. Y hablamos que Jesús es el verbo de Dios. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y el verbo es la expresión absoluta de Dios, la operatividad de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el verbo es la voz de autoridad, la voz de autoridad. O sea, el verbo exterioriza el pensamiento del Padre. Y poníamos como ejemplo allá en la creación. En el pensamiento del Padre estaba la obra que ahora. Pero ¿cómo se exteriorizó ese pensamiento? Con esa voz de autoridad. Con esa voz, con el verbo. Sea la luz. Sea la luz. Y eso es lo que es el verbo. Pero además de ser Jesús, el verbo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y encontramos allí en el bautismo, en Mateo 3:17, cuando Jesús vino para ser bautizado por Juan. Él vino para ser bautizado por Juan. La escritura nos dice que Juan se lo ponía diciendo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Mas Jesús le dijo: deja porque es necesario que se cumpla, ¿qué? Toda justicia. Juan le bautizó, pero luego que subió del agua, ¿qué pasó? Una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y allí encontramos al Padre dando testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo amado, porque Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Aún cuando Jesús iba allá y llegó a la región de Gadara, dice la escritura en Mateo que se acercaron a él dos endemoniados. Se acercaron a Jesús. ¿Y qué era lo que les decían estos endemoniados? Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aún los demonios sabían quién era ese que se acercaba a ellos. Jesús, Hijo de Dios. Y los discípulos también lo pudieron experimentar allí, cuando nos dice que Pedro, Jacobo y Juan estuvieron allí en el monte con Jesús, en el monte de la transfiguración, y habían dos personajes hablando con él, Moisés y Elías. Pero en un momento la nube los cubrió a ellos y escucharon una voz desde la nube. Y esa voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. ¿A él qué? Oíd. A él oíd. Y el Padre nuevamente dando testimonio acerca de su Hijo. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y ¿saben? Pablo utiliza unas 17 veces este término: Hijo de Dios. Hijo de Dios. Romanos 1, del 3 al 4. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo del 3 al 4. Y Pablo, hablando allí a los romanos, bueno, les voy a leer desde el versículo 1.
Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado como Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pero Hijo de Dios ¿cómo? Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. Hoy en día hay muchos que no creen en la persona del Hijo de Dios. Y aún hablando con hace como 5 días con una persona que cree esto, esa persona me decía, no, pero si es que Jesús es el mismo Padre. O sea, ¿de dónde sacan ustedes que hay 3 personas? Que hay el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no, no existe tal cosa. Jesús es el mismo Dios, Jesús es el mismo Espíritu Santo. O sea, ese es el mismo. Pero nos preguntamos, entonces, ¿cuál fue la voz que se escuchó desde la nube? ¿La voz de quién? Si es el mismo. O sea, la voz diciendo si es el mismo, ¿no? Aún en la obra creadora, ¿por qué la Escritura dice hagamos? Y no dice yo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Y cuando dice hagamos, lo habla en plural, no en singular. O sea, había otra persona allí, había alguien más. Y siempre la Escritura nos habla acerca del Hijo como una persona diferente de la persona del Padre, y como una persona diferente de la persona del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que sean 3 dioses, sino es un solo Dios verdadero. Un solo Dios en 3 personas. Y Riley, el doctor Riley dice acerca de este pasaje que la resurrección de Cristo es la prueba poderosa de su deidad. O sea, es la prueba más poderosa de su deidad. ¿Por qué? Por su resurrección. Y esto es declarado por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es objeto de fe. Gálatas 2:20 que nos dice, un pasaje muy conocido. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Con Cristo qué? Hoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa la relación que tiene el Hijo con el Padre. ¿Sabe qué dice el Hijo? He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Y esa es la relación que tiene el Hijo con el Padre. Él cuando vino al mundo dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta. Oigo, las palabras de mi Padre son las que les he hablado. El hacer tu voluntad. Y quiero preguntarte por un momento, ¿cuál es su relación con el Señor? ¿Cuál es su relación? Porque si la relación del Hijo con el Padre es, Señor, aquí vengo para hacer tu voluntad, ¿cuál sería nuestra relación con el Señor? O como debería ser. Usted puede decir confiadamente, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Sí?
¿Esa es realmente nuestra relación que tenemos con Cristo? ¿Sabe? Esa es la relación que debería ser. De todos los días decirle, Señor, me levanto, Señor, venme aquí para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero ¿sabe cuán difícil muchas veces es para el cristiano eso? Porque en la mayoría de veces queremos hacer nuestra voluntad. Y aún peor, queremos hacer nuestra voluntad, pero que Dios nos bendiga nuestra voluntad. O sea, que Dios nos dé la bendición haciendo mi voluntad. Esa no debería ser la relación que tenemos con Cristo. Deberíamos decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Romanos 8:28 también nos habla, y es un pasaje muy conocido, que me encuentre primero, por favor, si nos lo puede leer. 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es de los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben? El Padre determina por anticipado que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero nos preguntamos, bueno, ¿cómo fue hecho el hombre? ¿Sí? ¿Cómo fue hecho el hombre? La Escritura nos dice que Dios hizo al hombre ¿cómo? Conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿qué pasó entre la creación de Dios y ahora lo que el Señor predestinó que fuésemos? ¿Sabe? Esa imagen quedó deteriorada por el pecado. Esa imagen de Dios se desfiguró totalmente. Se desfiguró totalmente. Y es por ello que cuando nosotros vemos a otra persona, ¿vemos la imagen de Cristo? ¿Sí? ¿No? No la vemos. No la vemos porque esa imagen se desfiguró, se dañó, se deterioró a razón del pecado. Mas el Señor determina que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando estemos en la gloria. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos santificando. Santificando día a día. Esta palabra predestinación solo compete a creyentes, no compete a incrédulos. Compete solo a creyentes. Dios ha determinado de antemano que los que creen en Cristo sean adoptados en su familia y sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que en el Hijo tenemos esa comunión con el Padre y en el Hijo también tenemos el amor del Padre. La Escritura le dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Así que el Hijo no es solo el verbo de Dios, Jesús no es solo el verbo de Dios, Jesús no es solo el Hijo de Dios, sino Jesús también es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Si alguien lo encuentra, por favor, nos lo puede leer. Allí en la pantalla está. Colosenses 1:15 es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es la imagen. Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. Él es la imagen del Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros recordamos, Pablo estaba atacando algo que ocurría en el momento. Aún Juan también ataca lo mismo, y era el gnosticismo. El gnosticismo, ¿qué creía el gnosticismo? El gnosticismo creía que la materia era totalmente mala,
totalmente mala. Por ende, si la materia es mala, el cuerpo es totalmente malo, porque el cuerpo es materia. Ellos afirmaban, a razón de esto, que Jesús no pudo haber venido en carne. O sea, Jesús no pudo haber venido con naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Él no se puede contaminar con algo que es totalmente malo, que es la materia. ¿Sí? Nos decían que Jesús no podía tener cuerpo material, por lo cual no era más que un espíritu que se presentaba en forma corporal. Aún en sus escritos, muchos que han encontrado y que argumentan acerca de los escritos de los gnósticos, ellos afirmaban que cuando Jesús iba andando, no dejaba huellas. No dejaba huellas. Eso era lo que ellos afirmaban. Y Pablo ataca allí estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas. Aún Juan también ataca esto. Y Juan dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. No le creáis. No le creáis. Así que Pablo nos dice aquí que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es la perfecta manifestación de Dios. La perfecta manifestación de Dios. Él representa perfectamente a Dios. Alguno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre, ¿y qué? Y nos basta. ¿Quién fue ese? Felipe, ¿cierto? ¿Tomás? Tomás fue el que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y Jesús qué respondió? ¿Tanto tiempo que has estado conmigo y no me has visto? ¿No me has conocido? ¿No entiendes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al que me envió. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que en Génesis 1:26, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen. Pero esa imagen, como les dije, se deterioró a razón del pecado. Pero Pablo dice, mirad a Jesús. No solo Jesús muestra lo que es Dios, porque si queremos ver a Dios, veamos a Jesús. Pero más aún, si queremos ver al hombre que Dios hizo, veamos a Jesús. Porque Jesús no es solo el Dios eterno, sino el hombre perfecto. El hombre perfecto. El hombre perfecto. Jesús es la perfecta manifestación de Dios y la perfecta manifestación del hombre. Y aquí hay otra pregunta también para nosotros. Porque Jesús dice, bueno, ustedes quieren ver al Padre, véanme a mí. ¿Sí? Véanme a mí. Y la pregunta es, bueno, cuando lo miran a usted, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Cuando su familia lo mira a usted, ¿qué ve? ¿Qué ve allí? O aún cuando sus vecinos lo miran a usted, ¿qué es lo que ven? ¿Quién me puede responder? ¿Qué ven nuestros vecinos cuando nos ven? Pues ojalá vieran a Jesús. O pues nada, como somos semejanza a Dios, ojalá nos vieran de esa manera. Hay varias posibilidades, ¿cierto? Pecador arrepentido. Pueden ver un pecador arrepentido, pueden ver a una persona como cualquier otra, que se encuentra normal, igual que cualquier otra. Aún pueden ver a una persona que ni siquiera quisieran ver. Uy, no, está. Mejor dicho, como esta persona no quisiera ni arrimarme. O pueden ver a Cristo reflejado en tu vida. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven los demás?
¿Qué deberían ver? Deberían ver a Cristo. Deberían ver a Cristo. Porque aún nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros le podemos compartir a otra persona con nuestras vidas. Con nuestras vidas. Y podemos que vean a Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, yo ya morí. Ahora Cristo es el que vive en mí. Cristo vive en mí. Jesucristo es el primogénito, no solo es la imagen del Dios invisible, sino también la Escritura nos dice que es el primogénito de toda creación. Y vamos a hablar un momento sobre eso. Jesucristo es el primogénito de toda creación. ¿Qué nos dice eso? Que es el hermano mayor. ¿Qué nos dice eso? Jesucristo fue la primera persona que Dios hizo, porque dice que es el primogénito de toda la creación. O sea, lo primero. ¿Qué nos dice eso? Pero ya uno. Bueno, yo pienso que cuando dicen primogénito es el hijo, pero es el hijo mayor de todos. Es como el primer hijo. Y pues uno siempre tiene, o sea, uno cuando tiene un hermano mayor, uno siempre imita a su hermano mayor. Entonces él es como el hijo, el hermano mayor de todos, al cual pues debería ser imitado por los demás. ¿Sabes? Estuve mirando, estoy estudiando sobre las sectas. Y algunos argumentan a razón de esto, que Él es el primogénito de toda creación. Y ellos dicen, no, que Jesucristo fue lo primero que fue creado por Dios. Lo primero. Y al ser lo primero que fue creado por Dios, pues tiene un alto rango. Al igual que Gabriel, al igual que Miguel. Y Dios lo usó para cierta tarea aquí en la tierra. Hermano, disculpa. Habla de primogénito de Dios. El unigénito de Dios, el unigénito hijo de Dios, pero es que el mismo Jesús es el mismo Dios, porque Dios es el Dios trino. Entonces él no fue creado, entonces él ha sido, es y será y por siempre y para siempre. Eso es lo que dicen las sectas. Es que lo que estoy diciendo es lo que afirman las sectas. La secta, pero para nosotros es el unigénito que ha existido y ese es el Dios trino, igualito al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Entonces decía que las sectas afirman que como Jesucristo es el primogénito de toda creación, Él fue lo primero que Dios creó. ¿Sí? Pero ¿qué significa ser primogénito? Si ustedes recuerdan, ¿Dios a quién más le llama primogénito? A Israel. A Israel. Si buscamos allá en Éxodo 4:22, Éxodo 4:22, ¿qué nos dice? Porque Dios le dice primogénito también a Israel. Nos dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea que Israel fue lo primero que Dios hizo. ¿No? ¿Sí se dan de cuenta? Entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo que Él es el primogénito de toda creación? El primogénito de toda creación. ¿Y sabe que el primogénito, esta palabra primogénito es un título de honor? Un título de honor que Dios le da en su entonces a Israel por ese título de honor, pero más aún con Jesucristo. Más aún con Jesucristo. El Señor le dio ese título de honor a Israel. Pero lo que quiere decir de Israel es que Israel es el hijo de Dios favorecido. El hijo de Dios más favorecido de todas las demás naciones. Pero ¿qué con Jesús? Aún en el Salmo 89:27 nos habla de ese título del Mesías. Que el Mesías es el primogénito de toda creación. Así que
Cuando se usa ese término primogénito, se usa en un sentido especial con respecto a Jesús. No quiere decir que Jesús fue lo primero que Dios hizo, no. ¿Qué es lo que quiere decir? Pablo, cuando habla aquí, nos dice que el Hijo es el primogénito de toda creación, o sea que el mayor de los honores que se encuentran en la creación le pertenecen a Él. El mayor de los honores le pertenecen es a Cristo. A Cristo. Y terminamos con Filipenses 2.6. Filipenses 2.6, que nos dice, bueno, desde el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Saben? Jesucristo es el único que es en esa forma. No hay otra persona ni otro ser que sea en esa forma. El único es Jesucristo, que es en la forma de Dios. Y Jesucristo, siendo en la forma de Dios, no tiene la escritura que no estimó, o sea, no escatimó esa posición de ser Dios y no se aferró a ella, sino que se hizo hombre. Y la escritura nos dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe qué nos dice eso? Que un creyente, entre más carnal es, más derechos cree tener. Y nosotros, o la mayoría, siempre se pelea. ¿Por qué? Ay, no, es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto. No, es que ese es mi derecho. Pero eso es muestra de carnalidad. Muestra de carnalidad. Y esto no quiere decir que no tengamos derechos. El problema es cuando nosotros peleamos solo por nuestros derechos, por lo que creemos que merecemos. ¿Sabe? Jesús nos dejó ese ejemplo. Él no estimó el ser igual a Dios. O sea, Él tenía todos los derechos de Dios. Y Él no se aferró a eso. Y eso no quiere decir que dejó de ser Dios, no, en ninguna manera. Él siguió siendo Dios, aun cuando estuvo aquí como hombre. Con todos sus atributos, porque ninguno de sus atributos perdió. Ninguno de sus atributos, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia. Siguió siendo todopoderoso. Él siguió siendo lo mismo, el mismo Dios. 100% Dios. Pero Él no usó, no escatimó. Entonces, tengamos cuidado que esa carnalidad no se radique en nosotros. Síganme. Hermano, cuando estaba en el tema del primogénito que el pueblo de Israel, Dios me llamó porque ellos obedecían las instrucciones de Dios, pero ellos siempre seguían pecando. Entonces, cuando vino nuestro Mesías, que todo el primogénito que nació santo, 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 pero el pueblo de Israel no. Lo buscaba, pero iban otra vez a creer. Pero ellos seguían a Dios, a los otros pueblos no. Bueno, y Dios entonces utilizó ese título de honor para con Israel, pero más grande aún para con Jesús. Siempre tenía misericordia del pueblo. Amén. Así que, hermanos, procuremos que cuando las personas nos vean a nosotros podamos ser también o irradiar la imagen de Cristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y que nosotros podamos mostrar a Cristo con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra y porque tú nos enseñas a través de ella tu voluntad. Señor, alabamos tu nombre y engrandecemos, Señor, tu gran nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras quién eres tú. A través de tu palabra, no solo eres el verbo de Dios, no solo eres el Hijo de Dios, sino también eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Señor, y a ti debemos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, para mostrarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para mostrarte con nuestras acciones, Señor, y poder mostrarle al mundo, Señor, que nosotros somos diferentes, que somos personas
aunque pecadores, somos arrepentidos porque somos lavados por tu sangre, Señor. Y poder cumplir así, Señor, tu voluntad, que es anunciar a este mundo perdido ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.